Voy a resolver los siguientes problemas. El primero dice, ordene de mayor a menor las magnitudes de los momentos de torsión que actúan en las espiras rectangulares A, B y C. Muestran el borde superior de la figura 29.3, que sería este. Todas las espiras son idénticas y conducen la misma corriente. Clasifique de mayor a menor las magnitudes de las fuerzas netas que actúan sobre las espiras rectangulares mostradas. Acá hice un esquema de la imagen que complementa el ejercicio y vamos a analizar el momento de torsión en cada caso. Entonces sabemos que el momento de torsión es igual al momento dipolar magnético por producto vectorial el campo magnético. El campo magnético es el mismo en los tres casos. Y mu también es el mismo en los tres casos, porque mu era el área por la intensidad, el área de la espira por la intensidad, y en este caso, en el ejemplo o en el problema, las áreas son las mismas porque son del mismo tamaño las espiras y la intensidad de corriente que la circula también es la misma. ¿Cuál es la diferencia entre A, B y C? El seno del ángulo que forman con el vector campo. Mu con el vector campo. Entonces vemos que en el caso A, mu, que es perpendicular siempre a la espira, al plano de la espira, coincide con la dirección del vector área. Mu me da en la misma dirección, igual sentido que el campo magnético. En el caso B, mu forma un ángulo con el campo distinto de 0, y en el caso C el ángulo que forma es de 90 grados. Entonces cuando yo en cada uno de los casos voy aplicando mu por b, que es el mismo valor, y voy poniendo seno de 0, este me da 0 el momento de torsión, en este me da distinto de 0, pero el valor es menor que cuando mu vale 90 y el seno de 90 me da 1. ¿Está? Entonces, en el orden de magnitud tendríamos en el caso C un momento de torsión máximo, en el caso B un momento de torsión intermedio y un momento de torsión 0. ¿Qué pasa con las fuerzas netas en cada una de las espiras? La fuerza neta, que sería la resultante, todas me dan 0. Fíjense, en el caso A tenemos la fuerza magnética, pero se cancelan en el caso B también y en el caso C también. Lo que sí, o la causa de la rotación de la espira, no es la resultante de las fuerzas, nunca la rotación, la causa es la fuerza, sino que es el torque o momento de torsión. En los tres casos, las fuerzas netas me dan 0. Una cosa que trataría yo de explicar también es cómo surge esta dirección y sentido de la fuerza magnética en cada uno de los extremos. Era por la regla de la mano derecha o por Coca-Fu. Si nosotros hacemos Coca-Fu, por ejemplo, en esta parte de la espira en la que nosotros vemos la crucecita, que significa que el vector corriente es entrante, entonces voy a poner el dedo índice perpendicular a la hoja, el vector campo, perdón, no sé si se ve, el vector campo tiene esa dirección, y entonces la fuerza es perpendicular a este plano y por lo tanto me va a dar vertical hacia abajo. No sé si lo pueden visualizar. Lo mismo pasaría con la parte, si lo hago en la parte superior, tengo la corriente saliente, el campo en esa dirección y la fuerza, fíjense, que me da hacia arriba. Está ahí, creo que se ve mejor. Otra cosa que agregaría a este problema y que a lo mejor no queda claro en la teoría, en el video que les hice, es que siempre una forma de ver rápido cuál va a ser la rotación que tiene la espira es que siempre el vector momento dipolar va a tratar de alinearse al vector campo magnético. Bien. Vamos ahora con el segundo problema que dice el momento dipolar magnético en una bobina. Entonces, una bobina rectangular de dimensiones 5,4 centímetros por 8,5 centímetros consiste en 25 vueltas de alambre y conduce una corriente de 15 mA. Se aplica un campo magnético
de 0,35 Tesla paralelo al plano de la bobina. Calcule la magnitud del momento dipolar magnético de la bobina y la otra pregunta es, ¿cuál es la magnitud del momento de torsión que actúa sobre la espira? Acá realicé un dibujo de lo que me dice el problema. Hay una bobina de 25 vueltas, un campo magnético. Dentro de esa bobina está circulando una intensidad de corriente del que tengo el dato y tengo que el momento dipolar entonces va a ser perpendicular, siempre es perpendicular al área de la espira y tiene la misma dirección y sentido que el vector área. Entonces sacamos los datos, me da los datos del ancho y el largo de la espira y con eso yo saco el área de la espira. Base por altura, me da el área de la espira expresada en metros. Después la intensidad es un dato, la paso a amper porque está en miliamper, B es el valor del campo magnético y N el número de vueltas. Usamos la fórmula de momento dipolar magnético, número de vueltas por intensidad por área. Cuando hacemos la multiplicación me da este valor 1,72 por 10 a la menos 3, este es un 3, nada más que salió feo, y me da amper por metro cuadrado. Una vez que tengo la primera respuesta, esta es lo que me pide en realidad, calculo el momento de torsión. Ahí el problema dice para la espira, pero es para la bobina, ¿bien? Y ese momento de torsión es el producto vectorial entre el momento dipolar magnético y el campo magnético. Y eso significa que lo tengo que multiplicar por el seno del ángulo que forman. Como están formando mu y b un ángulo de 90 grados, me da un momento, un momento de torsión máximo, porque este seno se me hace 1 y cuando multiplico obtengo que el valor es 6,02 por 10 a la menos 4 newton por metro. Bien. Para repasar lo que hemos visto, sobre todo con los problemas resueltos, hay un problema resuelto de un conductor recto, largo y recto, en el que transporta corriente y se calculó en ese problema la fuerza. Y ahora lo que estamos haciendo es calculando la fuerza magnética, pero aplicada a una bobina, es decir, no solo una espira, porque también está ese tema en la carpeta, sino aplicado ahora a una bobina y ese momento de torsión es directamente proporcional al número de vueltas que tenga esa bobina, además de la intensidad y del área. Entonces, la aplicación, para tener en cuenta, es que yo voy a lograr un mayor momento de torsión a medida que crezca el área, la intensidad y el número de vueltas de mi bobinado. Obviamente que va a haber otros factores que van a influir para que yo no haga un bobinado enorme, como por ejemplo va a ser la resistencia que presente ese conductor al pasaje de una intensidad de corriente dada y el calor que va a liberar. Entonces, después van a ser otros factores que van a limitar la construcción de ese bobinado y que son factores que nosotros vimos en la parte de electrodinámica. Ahora estamos viendo la parte de magnetismo, fuerza magnética, pero obviamente que está relacionado con los temas que hemos visto antes. Bueno.